Esta historia que voy a contar aquí no es de esas de ver una figura en medio de la noche o escuchar unos golpes en la puerta. Es un pavor más frío, más real, que te atrapa en el momento en que te das cuenta de cuán pequeño detalle de tu rutina puede convertirse en una pesadilla gigantesca. Me siento en la obligación de desahogar lo que me pasó, porque hasta hoy, un año después, no consigo encontrar una explicación lógica que me traiga paz, solo recuerdo el día y me siento totalmente erizada. Yo era técnica de enfermería en el puesto de salud central, y mi obsesión era el triaje y el stock, especialmente la parte más aburrida, la refrigeración de vacunas y muestras. Ustedes no tienen idea del nivel de burocracia y rigidez que existe en esas reglas estatales de almacenamiento. Si una temperatura varía un grado de más o de menos, un lote entero de material carísimo y esencial se convierte en basura. Yo creé un sistema propio, totalmente fuera del protocolo oficial, para codificar y secuenciar cada tipo de vacuna en el ultracongelador, con etiquetas de colores y una secuencia de rotación FIFO, First In, First Out, que parecía un rompecabezas, solo que funcionaba con una eficiencia asombrosa, disminuyendo la fila del triaje a la mitad y garantizando que nunca perdiéramos nada por fallo operativo. Era un código que solo yo sabía la clave, una lengua que yo hablaba fluidamente con el termómetro del refrigerador. Aquel era mi rincón, mi pequeño reino de orden en el caos de la salud pública. Bien. El problema, como siempre, era la gestión, o mejor dicho, la enfermera jefe, doña Sonia. Ella era de esas personas que solo veían el lado malo en cualquier cosa que no fuera idea de ella, aunque estuviera funcionando perfectamente, y se sentía incómoda con mi eficiencia. Sonia adoraba jactarse en los informes trimestrales sobre la excelencia operativa de nuestro puesto, usando mis resultados para inflar las métricas, pero a puertas cerradas, me regañaba de forma épica. Recuerdo que me hablaba con aquella voz arrastrada y una sonrisa forzada que parecía que iba a rasgarle la cara. Beatriz, necesitas entender tu función. Toda esta organización es demasiado, parece que estás intentando tomar mi lugar con esta manía de control. Juro que intentaba ignorarla, centrándome solo en mi trabajo y en la satisfacción de ver a los pacientes ser atendidos rápidamente. Pero la presión de ella era constante, una cosa sutil que minaba el ambiente. Ella vivía diciendo que yo estaba excediendo mi función, y que el protocolo es el protocolo, aunque no funcione, era una mentalidad muy tóxica. Lo peor vino la semana siguiente a una auditoría que yo ayudé a pasar con honores. Un día, me llamaron a Recursos Humanos y me entregaron un papel, un aviso de despido por mala conducta profesional, basado en una denuncia anónima de que yo había sido extremadamente brusca con un paciente, algo que jamás sucedió. Fue la cosa más absurda y fabricada que yo haya visto en la vida, y al momento, lo supe. Sonia me había quitado del camino. Me quedé en shock, claro, pero con aquella sensación amarga de que la envidia y la incompetencia habían vencido a la meritocracia. Aquel día, mientras recogía mis pocas cosas, miré una última vez la sala de refrigeración. Aquel panel de códigos de colores parecía decirme adiós, sabiendo que sin mí, el sistema volvería a ser un caos. Sonia estaba radiante, como si se hubiera librado de una espina en el pie, y ni siquiera hizo contacto visual mientras yo salía, apurada por pasar página y respirar el aire de fuera de aquel lugar que ya me asfixiaba desde hacía meses. Ella no me dio ni la oportunidad de argumentar a favor de mi inocencia, ni quiso saber los detalles de la denuncia, actuó rápido para que todo pareciera legal. Llegué a casa y lloré un tiempo, sentí rabia, pero después, una calma extraña me dominó. Lo que me quedó fue la certeza de mi valor, y la confianza de que el caos que yo controlaba volvería a engullir a quien estaba allí dentro. Intenté borrar el puesto de mi mente, empecé a buscar otro empleo y a concentrarme en no pensar más en lo injusta que había sido conmigo. Pero el universo tiene una forma sutilmente aterradora de hacer justicia, y yo empecé a sentirlo en mi piel. Era como si mi ausencia hubiera dejado un agujero energético donde la orden existía, y algo estaba a punto de llenarlo con desesperación. El punto de inflexión, el verdadero escalofrío, ocurrió una semana después de mi despido. Yo estaba en mi casa, medio recostada en el sofá, navegando sin rumbo por internet, intentando distraerme, cuando mi celular sonó. Era un número desconocido, y mi primera reacción fue ignorar, pensando que era telemarketing o algún cobrador. Pero insistió 2 veces seguidas más, y un presentimiento extraño, aquel frío en el estómago que sentimos cuando algo grande está por suceder, me hizo atender, vacilante. La voz del otro lado era la de Carla, una compañera de trabajo del triaje, que estaba visiblemente nerviosa y hablando muy rápido, casi inaudible. Ella no se anduvo con rodeos, saltó directamente al motivo de la llamada, y yo sentí mi cuerpo helarse instantáneamente. Vía, por el amor de Dios, es un infierno aquí. Llegó el lote nuevo de vacunas, aquellas carísimas, de uso restringido, las que Sonia tanto quería para la campaña del Estado, y estamos en pánico. Carla respiraba hondo entre las palabras,
y yo conseguí oír el ruido de coches y sirenas al fondo, una confusión que no era normal para el puesto. Mi mente ya estaba conectada en modo operacional, y yo sabía exactamente de cuáles vacunas ella estaba hablando, el tipo que tiene que ser almacenado en una secuencia específica, que solo mantenía la estabilidad si la refrigeración era monitoreada cada media hora, con la codificación que solo yo entendía. Y fue ahí que ella soltó la bomba, la parte que me hizo sentarme de golpe en el sofá y sentir la cabeza dar vueltas. Sonia intentó guardarlas. Miró tu cuaderno de anotaciones, pero no entendió los colores, ni el orden de los estantes. Simplemente mezcló todo, mezcló las de menos 70 grados centígrados con las de menos 20 grados centígrados, y lo peor, parece que la alarma de temperatura se disparó hace unas 3 horas y ella solo se dio cuenta ahora. La descripción de Carla era un caos total, y el pánico de ella era palpable. Yo podía visualizar la escena en mi mente, el ultracongelador pitando desesperadamente, los lotes de vacunas raras, cada dosis valiendo una fortuna y una vida, siendo comprometidos por el error más básico. Mi respiración se hizo superficial, y Carla continuó, la voz casi un susurro de desesperación, intentamos rehacer tu esquema, pero no sabemos cuál era la lógica de aquellas etiquetas amarillas y azules. Sonia está histérica, gritándole a todo el mundo. Dijo que tú eras la única que sabía la secuencia exacta de codificación y almacenamiento especial de refrigeración para cumplir con las reglas estatales. Te despidió y ahora se dio cuenta de que perdió la clave de todo. Te necesitamos, vuelve aquí, aunque sea solo para decirnos qué hacer. Yo me quedé en silencio por un momento, absorbiendo la ironía cruel y el tamaño del desastre. Aquella pausa en la línea fue eterna. Yo podía sentir el peso de aquellas miles de dosis volviéndose inutilizadas, el perjuicio financiero y, peor, el impacto social de perder vacunas de uso restringido que la población tanto necesitaba. Carla me imploró, si no vienes, el Ministerio Público caerá sobre nosotros. Sonia intentará culpar a todo el equipo. Piensa en el personal, necesitamos revertir esto antes de que sea demasiado tarde. Sonia está llamando a todos los exempleados que tuvieron contacto con el stock, está desesperada, pero tú eres la única que sabía el orden, solo tú creaste ese sistema. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla extraña de satisfacción mórbida por la arrogancia de Sonia y un miedo genuino por el tamaño de la tragedia. Mi mente empezó a correr, acordándome de mi sistema. Las etiquetas de colores no eran aleatorias, las amarillas eran para las vacunas de menos 70 grados centígrados, las azules para las de menos 20 grados centígrados, y el orden en los estantes internos, que parecía desorden, era en verdad una secuencia de rotación basada en la fecha de caducidad más corta, garantizando la rotación correcta. Era un sistema a prueba de fallos humanos, mis fallos, no los de una gestión incompetente. Carla me preguntó de nuevo, ¿vienes? Dime que vas a venir, aunque Sonia no lo merezca. Yo podía oír la desesperación y la certeza de que la incompetencia de Sonia había finalmente implosionado en un desastre de grandes proporciones. Mi sangre hirvió. No por Sonia, sino por los pacientes que se quedarían sin la protección de esas vacunas. Le respondí a Carla con la voz más firme que pude, no voy a volver para ser humillada, Carla. Ya no trabajo allí. Pero te voy a decir qué hacer, presta atención, tienes que ser mis ojos y mis manos ahí dentro, y tienes que ser rápida, porque a cada minuto que pasa, el lote entero se está volviendo agua. Empecé a darle las instrucciones de forma frenética, detallando cada paso de mi sistema de refrigeración, intentando traducir mi lógica compleja al lenguaje simple de ella, mientras sentía el peso de la responsabilidad de miles de dosis en mi voz. Le dije que separara inmediatamente las vacunas por los colores de las etiquetas y retirara todas las que estaban juntas en los estantes equivocados. Le expliqué que las amarillas tenían que quedarse en el estante más bajo, cerca del sensor primario, donde la temperatura era más estable y rigurosa, y las azules en el estante de arriba. Yo conseguía visualizar el ultracongelador delante de mí, la distribución exacta de los frascos, la forma en que yo apilaba las cajas de isopor que funcionaban como aislamiento extra. Carla repetía cada instrucción, tartamudeando, y yo podía oír a Sonia gritando al fondo, exigiendo que apagaran la alarma, lo que sería el golpe final para la estabilidad del lote, haciéndome sentir un escalofrío de pavor. De repente, Carla paró de responderme, la línea se quedó muda, pero yo todavía oía el ruido amortiguado del puesto, los gritos de Sonia y el sonido irritante de la alarma del refrigerador que parecía penetrar en mi cerebro. Intenté llamar a Carla algunas veces. ¿Carla? ¿Me estás oyendo? No cuelgues. Dime lo que está pasando. Pero nada. La única cosa que me venía a la mente era el caos total que yo había dejado atrás, un monstruo de ineficiencia que Sonia había intentado ignorar, pero que ahora la estaba engullendo por entero. Sentí una ola de adrenalina pura, mezclada con una rabia fría. Yo sabía que, si Sonia la hubiera pillado hablando conmigo,
Carla estaría en apuros. Por un segundo, pensé en llamar de vuelta, pero desistí, yo no quería darle más munición a Sonia. Lo que me quedó fue quedarme mirando el teléfono, sintiendo el aire pesado en mi sala, imaginando el escenario allí, Sonia, con él. Rostro rojo, intentando mover cajas pesadas de vacunas sin tener la menor idea de la lógica de refrigeración, el olor a alcohol y desinfectante mezclado con el calor de los cuerpos nerviosos y el desastre inminente. Era mi sistema, mi orden, deshaciéndose en las manos de quien me descartó, y la sensación de impotencia era casi física. Esperé 10 minutos que parecieron una eternidad. Intenté calmarme, respirando hondo, pero el sonido de la alarma en mi memoria no me dejaba en paz. Yo estaba en la punta del sofá, el corazón acelerado, sintiéndome una espectadora de un accidente que yo había previsto, pero no podía impedir completamente. Fue entonces que el celular sonó nuevamente. Esta vez, era el número del fijo del puesto de salud, lo que era inusual para una llamada fuera del horario pico. Dudé por un instante, pero atendí, mi voz cargada de cautela. No era Carla. Era la voz de Sonia, pero irreconocible. Ya no había la arrogancia forzada o el tono arrastrado de superioridad. Era una voz tensa, ronca y casi implorativa, llena de temblor. Beatriz, soy yo, Sonia. Por favor, escúchame, necesitas ayudarnos. Perdí el lote. No sé qué hacer. Si esto se filtra, es mi puesto y la reputación del puesto, el perjuicio es incalculable. Carla no consiguió explicarme bien tu esquema. No entiendo esos colores. Dime ahora, ¿qué hago con las cajas que están fuera del congelador? Las tiré a la basura, pero ¿será que da tiempo de salvar algo? Me dolió la cabeza con la estupidez de ella. La desesperación de ella era tan real que por un breve momento sentí una pizca de pena, pero luego la rabia de la injusticia me dominó de nuevo. ¿Tirar a la basura? Ella acababa de sellar el destino de miles de dosis valiosas por puro pánico. Intenté mantener la calma y respondí, mi voz fría, sin demostrar la adrenalina que corría en mis venas, Sonia, no puedo hacer nada. El daño está hecho. No entendiste la secuencia de codificación y la refrigeración fue comprometida por horas, y el descarte fue totalmente incorrecto. Necesitas aislar el lote, notificar a la Vigilancia Epidemiológica Estatal y hacer un informe de pérdidas, documentando exactamente el fallo en el almacenamiento. Ya perdiste miles de reales en vacunas, e intentar esconder eso solo va a empeorar la situación legal de ustedes. El silencio que siguió fue el más aterrador de toda la conversación. Duró unos 10 segundos, pero resonó como un disparo en mi cabeza. Yo podía imaginar a Sonia del otro lado de la línea, parada, mirando el congelador pitando y las cajas de vacunas tiradas a la basura, dándose cuenta de que su prisa en descartarme había sido el catalizador de su propia ruina. Ella intentó argumentar, implorándome que yo volviera, ofreciéndome mi empleo de vuelta con aumento, lo que me hizo reír internamente. Beatriz, te doy lo que quieras. Pero dime que se puede salvar algo. La voz de ella ya era un llanto ahogado, y yo sabía que aquella desesperación no era por un problema, sino por el fin de su carrera. Sentí que era hora de poner fin, de finalizar aquella llamada que solo me traía el olor de aquel ultracongelador estropeado. Le dije, yo ya te di la única solución técnica posible, Sonia. Ahora es un problema de gestión, no de enfermería. Y tú me despediste, ¿recuerdas? Yo ya no soy responsable por nada que ocurre ahí dentro. Colgué el teléfono, temblando un poco, y juro que sentí un alivio enorme, como si un peso invisible que yo ni sabía que cargaba hubiera sido quitado de mis hombros. El puesto de salud y el destino de Sonia ya no eran mi responsabilidad. Pero la sensación de pavor no pasaba, era como si mi ausencia hubiera dejado una marca, y el ambiente había reaccionado. Lo más bizarro de todo es lo que pasó después. En los días siguientes, intenté buscar sobre el puesto, sobre el escándalo de las vacunas, sobre Sonia. Nada. Absolutamente ninguna filtración de noticia, ningún informe, nada en el diario oficial. Era como si aquel evento catastrófico, el día en que miles de dosis fueron perdidas y la incompetencia gerencial fue expuesta, hubiera sido sofocado de forma quirúrgica y repentina. Llamé a Carla, pero ella estaba evasiva, diciendo apenas que las cosas se resolvieron y que todo estaba bien. Sonia desapareció de los focos, y nadie más hablaba sobre la excelencia operacional. El caos simplemente paró, así como comenzó, de repente. Pasé la semana siguiente rumiando aquello, el misterio de la desaparición de la noticia me daba escalofríos. Mayores que la propia pérdida de las vacunas. Aquel lote no era cualquier cosa, el valor era altísimo, y el incumplimiento del protocolo de conservación era una falta gravísima que envolvía directamente al gobierno estatal y al Ministerio Público. Intenté convencerme de que Sonia, con sus contactos, había conseguido sofocar el caso, tal vez usando la amenaza de incriminar a todo el equipo, forzando un silencio total,
pero eso parecía una maniobra de película mala. Mi mente, que siempre fue obsesionada por organización y lógica, no conseguía aceptar el desenlace sin explicación, y la falta de información solo hacía que mi miedo creciera. Era un terror diferente, no el miedo de un fantasma, sino el miedo de un fallo sistémico gigantesco, que simplemente desapareció en el aire, dejando apenas el vacío y mi experiencia traumática como prueba de que todo aquello realmente sucedió en aquel único día. Hasta hoy, cuando pienso en el ultracongelador pitando y en la voz quebrada de Sonia implorándome ayuda, siento un escalofrío en la espalda. Lo que me asusta de verdad es la certeza de que mi obsesión por el orden era el único factor que impedía el caos absoluto. Y cuando esa orden, esa codificación personal, fue removida de forma brusca e injusta, la reacción del ambiente fue inmediata y devastadora, una especie de punición kármica que no necesitó de un único elemento sobrenatural. La incompetencia de Sonia fue el monstruo, y la burocracia de las vacunas fue el gatillo, pero la desaparición del escándalo, la forma como todo volvió a la normalidad, sin que Sonia siquiera fuera responsabilizada, es lo que me quita el sueño. Es como si la verdad hubiera sido succionada hacia un agujero negro, y solo quien lo vivió sabe cuán cerca llegó el desastre, y cómo la codicia por crédito y la envidia pueden congelar la esperanza de miles de personas por causa de un error de temperatura. Yo nunca más volví a ser la misma, y cargo conmigo el peso de aquel día en que mi sistema de colores se convirtió en la clave que faltaba para evitar un perjuicio irreparable. Volví a llamar a Carla semanas después, insistiendo para saber lo que realmente había sucedido, y la voz de ella estaba todavía más extraña, casi robótica, como si estuviera bajo algún tipo de juramento de silencio. Ella solo conseguía repetir que no había nada que relatar y que el problema con el lote fue resuelto internamente. Sentía que había algo mucho mayor por detrás de aquel silencio, tal vez una investigación en curso sofocada por la alta cúpula, o una maniobra política para proteger a Sonia, pero la ausencia de cualquier evidencia solo alimentaba mi paranoia. Lo más perturbador es que Sonia continuó en el puesto por algunos meses más, actuando como si nada hubiera sucedido, y eso me mostró un lado sombrío del servicio público que me asustó mucho más que la pérdida de las vacunas en sí. La fragilidad de todo el sistema dependía de una orden personal, y el día en que ella falló, el mundo se desmoronó, pero nadie más se atrevió a decir el nombre del desastre. Aquel día se convirtió en un marco para mí, la prueba de que la dedicación y la competencia pueden ser aterrorizantes para quien vive de la mediocridad, y que la justicia ni siempre es pública. Cambié de empleo, ahora trabajo en un laboratorio particular, donde la refrigeración es monitoreada por computadoras y alarmas automáticas, pero de vez en cuando, cojo un termómetro en la mano y chequeo la temperatura manualmente, casi por un tic nervioso. Cargo conmigo el peso de aquel día en que fui la única persona que podría haber evitado el colapso, pero que fue impedida por una rabieta de gestión. Miro los códigos y siento que mi sistema de colores todavía está allí en mi antiguo puesto, esperando que alguien lo entienda, pero dudo que eso suceda. Y lo peor, Sonia, aquella que causó la pérdida de miles de reales, continúa por ahí, intacta, y la razón de ese silencio repentino y total es la parte de la historia que no consigo explicar y que me eriza hasta hoy.